Muy buenas a todos, alumnos y alumnas. Me presento. Mi nombre es Luciano Larraburu, soy adscripto de la Cátedra de Introducción al Derecho y junto con mi compañera Delfina Isabel Romero, también adscripta de esta cátedra, trataremos de brindarles un pequeño video introductorio acerca de la materia. Antes de comenzar, debemos aclarar que este material audiovisual creado por la cátedra solamente tiene un fin meramente introductorio. Con el mismo buscamos proporcionar un primer adentramiento a las temáticas que vamos a estar desarrollando a lo largo del cuatrimestre. Bajo ningún punto de vista, esto los exime de profundizar sobre los temas dados. Para que el video sea más sencillo de comprender, dividimos este abordaje en 4 etapas, o títulos, si así lo prefieren. Comencemos con el primero. Realidad jurídica, hombre, sociedad y norma. Ubi societas ibi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. Este famoso aforismo nos sirve como disparador para arrancar este video introductorio a la materia. Como ya se habrán dado cuenta, es evidente que cada uno de nosotros vive en una sociedad, o al menos forma parte de ella, y en consecuencia experimentamos la existencia de aquello a lo que llamamos derecho. Este fenómeno al que estamos tratando de introducirnos no es de poca relevancia, ni tampoco pequeño. Como decía el reconocido jurista argentino Carlos Santiago Nino, el derecho es como el aire, está en todos lados. Tratemos de imaginar una sociedad donde no exista ninguna clase de regulación. Complicado, ¿no? También un poco caótico. Pero esto también hace referencia al jurista citado cuando dice que el derecho cumple una función de brindar orden en nuestra sociedad. El derecho, dice Nino, como muchas otras instituciones sociales, contribuye a superar dificultades que están relacionadas con ciertas circunstancias básicas de la vida humana. Estas circunstancias llevan a los hombres, al mismo tiempo, a entrar en conflicto unos con otros y a buscar la cooperación de otros. El derecho cumple la función de evitar o resolver algunos conflictos entre los individuos y de proveer ciertos medios para hacer posible la cooperación social. Como recientemente lo hemos dicho, una de las funciones que el derecho cumple, en definitiva, es la de establecer un cierto orden dentro de la sociedad, o lo que equivale a decir que realiza un control social. Lo que nos lleva a nuestro segundo título, el control social y sus formas. Bien, para hablar del control social y sus formas, partamos de esta premisa. Las normas, entendidas como el uso prescriptivo del lenguaje, es decir, aquellos enunciados que buscan dirigir el comportamiento de un individuo, son técnicas de motivación social, o lo que equivale a decir que las normas son instrumentos para inducir a los hombres a comportarse de determinada manera. Este criterio que les acabo de mencionar fue expuesto por el jurista Hans Kelsen, quien distingue 2 técnicas diferentes de motivación social. Por un lado, distingue las técnicas de motivación directa, que se caracterizan porque las normas indican directamente la conducta deseable y se pretende motivar a la gente solamente por la autoridad o racionalidad de la propia norma. Ejemplos de estas técnicas son las normas morales, como podría ser, se debe honrar las deudas. Por otro lado, Kelsen distingue las técnicas de motivación indirectas, las cuales se caracterizan porque pretenden motivar a la gente no indicando directamente la conducta deseable, contrariamente a cómo lo haría una norma moral, sino que busca motivar cierta conducta estableciendo una sanción para el comportamiento indeseable o un premio para el deseable. Tenemos un ejemplo básico, pero claro para entender lo anteriormente expuesto. Imaginemos a un padre que busca motivar a su hijo para que saque buenas notas en el colegio. El padre se acerca al niño y le dice: si a fin de año me traes una libreta con todas las materias aprobadas, te voy a comprar el juguete que me pediste. Esto sería un ejemplo de motivación indirecta mediante un premio, ya que el padre busca influir en la conducta de su hijo para que el mismo estudie y saque buenas notas, pero no se lo dice directamente, sino que lo incita mediante un premio. Ahora imaginemos que el padre, en lugar de prometerle un juguete nuevo, le advierte que si trae a casa la libreta con alguna materia desaprobada, entonces el niño no podrá jugar a la computadora por un mes. El objetivo es el mismo, pero en este caso el niño es motivado indirectamente mediante un castigo.
Tanto las normas religiosas como las normas jurídicas, que son las que más nos interesan a nosotros, constituyen técnicas de motivación social indirecta. Y esto lo podemos ver claramente dentro de nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo el artículo 79 del Código Penal, el cual prescribe: se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro siempre que en este código no se estableciera otra pena. Si bien el Código Penal no dice directamente que no se debe matar a otra persona, el mismo establece una pena para aquel que lo haga. De esta forma, se motiva indirectamente a que no se asesine. Filosofía del derecho y sus ramas. Historia del derecho, sociología del derecho. La filosofía del derecho da un conocimiento absoluto de lo jurídico, un conocimiento rigurosamente universal y necesario sobre lo jurídico. La filosofía del derecho imprime al interés cognoscitivo un giro crítico, epistemológico, reflexivo, haciendo objeto de su investigación a la propia ciencia dogmática. Del Vecchio, eminente filósofo italiano, define la filosofía jurídica como la disciplina que estudia el derecho en su universalidad lógica, investiga los fundamentos y caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de justicia trazado por la pura razón. Solo recurriendo a esta disciplina, el jurista stricto sensu, juez, abogado, etc., podrá adquirir un conocimiento cabal del derecho, de las distintas disciplinas jurídicas en general, sus relaciones y diferencias, métodos respectivos, etc. La historia del derecho es definida como la ciencia que estudia el progreso, desenvolvimiento o la evolución del derecho. En las sociedades contemporáneas existen instituciones jurídicas y una organización legal desconocidos en las primitivas. De ese cambio temporal efectivamente ocurrido se ocupa la historia del derecho. La historia del derecho suele dividirse, a objeto de facilitar su estudio, en externa o interna. La historia externa es la historia de las fuentes del derecho. La fuente jurídica principal es la ley y debe comenzarse por el estudio de las leyes y cuerpos legales que jalonan las transformaciones del derecho. La historia interna es el estudio de las instituciones jurídicas a través del tiempo. La sociología del derecho se ocupa de los procesos que condicionan y determinan causalmente el cambio o desarrollo del derecho. El sociólogo trata de desentrañar por qué han ocurrido los hechos, es decir, las causas, de describir las condiciones sociales del medio y de formular leyes generales, inductivas, causales, de valor empírico. Abelardo Torre define la sociología del derecho como la rama de la sociología general que enfoca el derecho como fenómeno social, con el objeto de explicar sus caracteres y función en la sociedad, las relaciones e influencias recíprocas entre esos fenómenos sociales, así como las transformaciones del derecho con un alcance general. Derecho comparado, otras disciplinas. Se atribuye generalmente al derecho comparado el carácter de disciplina meramente auxiliar de las ramas que estuvimos analizando anteriormente. Mientras que la historia del derecho, la sociología del derecho, tienen un objeto y método propio, el derecho comparado se caracteriza exclusivamente por el método comparativo, en tanto que el objeto de su indagación ha de ser el propio de alguna de aquellas disciplinas que estuvimos mencionando. Esta disciplina consiste en el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos pertenecientes a diversos lugares o épocas con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolución de tales instituciones o sistemas y criterios para su perfeccionamiento y reforma. La introducción al derecho es la asignatura que tiene por objeto dar una noción panorámica y sintética de las diversas disciplinas jurídicas, a la vez una noción elemental de los principales conceptos jurídicos por ellas estudiados. Su razón de ser estriba en una exigencia pedagógica como es la de dar en forma sencilla a los que se inician en los estudios jurídicos las nociones elementales que han de servir de base al análisis de las ciencias jurídicas especiales que se realizará a lo largo de la carrera. La introducción al derecho no debe ser solo una introducción a la filosofía del derecho, sino también
una introducción a la dogmática jurídica, a la teoría general del derecho, a la sociología respectiva y a la historia del derecho. Además, por razones obvias, debe comprender algunos temas de diversa índole, como por ejemplo los referentes a la profesión del abogado, la vocación jurídica, la ética profesional, etc., constituyendo una parte preliminar. Es por ello que nuestra materia tiene simultáneamente perfiles filosóficos, dogmáticos, sociológicos, históricos, etc. Con esto finalizamos con el video introductorio. Esperamos que les haya gustado, les haya servido y si tienen alguna duda estamos a su disposición. Muchas gracias.